Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, maestro. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues miren, el día de hoy vamos a ver una serie de temas que no estaban considerados originalmente en este diplomado. Y el propósito de esto es que pues tengamos más elementos para poder realizar nuestras actividades. Pues no sé cuál sea el perfil de ustedes, si son asesores, abogadas, abogados de partidos políticos, de candidatos, o si tengan interés de ampliar sus conocimientos y cultura jurídica, o si están laborando en algún OPLE, el INE o en algún tribunal electoral local o en alguna sala regional. Independientemente de esto, pues lo que pretendo realizar en estas dos sesiones es participarles de alguna información que creo que puede ser provechosa, porque nos va a permitir a nosotros tener claridad en cuanto a lo que es la labor de la actividad probatoria. Y es una cuestión fundamental porque lo primero que tenemos que advertir es que las nulidades, como se ha dicho muchas veces, es una consecuencia jurídica de un actuar irregular durante el proceso electoral, o bien el día de la jornada electoral, o también que puede verificarse durante el momento de los resultados electorales. Entonces, ustedes saben, seguramente ya lo vieron, que las nulidades se plantean regularmente a través de lo que se conoce como juicio de inconformidad. El juicio de inconformidad es, dicho en otros términos, un juicio de nulidad. Quien ha llevado la materia administrativa sabe lo que implica la nulidad. La nulidad es una sanción, entendido nada más como consecuencia jurídica. ¿Y esto qué significa? Que se priva de efectos jurídicos a un acto porque fue realizado de forma irregular. Ya saben ustedes que en el derecho se habla de la invalidez del acto, es decir, cuando el acto jurídico no cumplió con todos los requisitos que están previstos legalmente, y esto que genera su invalidez, es decir, no puede surtir efectos jurídicos, o aunque los surta, una vez que viene la declaración administrativa o jurisdiccional, se le priva de todos los efectos. ¿Se acuerdan ustedes cuando veían sus clases, o veíamos, porque bueno, pues yo también fui estudiante de Derecho, las clases de Derecho Civil, que se hablaba de la inexistencia, de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa? Pues es más o menos una situación así. Claro que en estos casos no hablamos propiamente de inexistencia, sino de nulidad. Y podríamos decir que es una nulidad relativa, porque el acto sigue surtiendo efectos hasta que se le priva de efectos por una decisión judicial. Vamos a pensar, puede haber un acto irregular que sigue surtiendo efectos, y si no se impugna, si no hay una declaración administrativa o jurisdiccional, el acto pues sigue, se van superando las etapas y el acto sigue surtiendo efectos. ¿Y qué ocurre en esos casos? Que pues por el transcurso del tiempo, por los acuerdos de las propias partes,
el acto se convalida. Todo se construye a partir de una idea general. ¿Qué se presume de toda persona, de todo acto? Se presume de las personas su buena fe. Y de los actos, ¿qué se presume? Su validez. Muchísimas gracias, compañero. Su validez. Y hasta que no viene una determinación administrativa, insisto, o jurisdiccional, se invalida. Pero si esto no ocurre, pues el acto sigue a través del transcurso del tiempo y se convalida. Entonces, de toda persona, del actuar de todas las personas se presume la buena fe. Y en el caso de las autoridades hablamos de la presunción de validez. Los actos de las autoridades se presumen válidos, salvo, como se dice, prueba en contrario o salvo determinación administrativa o jurisdiccional. Bueno, sobre esa base nos vamos a guiar. Entonces, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con pruebas y nulidades. ¿Y qué implica? Si yo, por ejemplo, le voy a pedir al compañero Jesús Octavio, si me permite mencionarlo para un ejemplo. Si, todos, bueno, no conocemos a don Jesús, bueno, quizás algunos sí lo conozcan, ¿no? Pero respecto de don Jesús, presumimos la buena fe. Pero vamos a pensar, y aquí le pediría a la compañera Carla Esteves, si me permite también aludir al ejemplo. De repente Carla dice, no, Jesús no podemos, es una persona con mucha malicia, por utilizar un eufemismo, ¿no? Y dice, como dice el dicho, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Y qué le tendríamos que decir a Carla? Yo sé de buena fuente, me consta que don Jesús, ahora sí que ni a la vuelta de la esquina, como decimos. ¿Y qué le diríamos a Carla? A ver, Carla, ¿cuál es el fundamento de esto? Tú estás afirmando que don Jesús es una persona maliciosa, de malas artes. ¿Y qué me tendría que decir el Jesús? ¿Qué me dirías, Jesús? Don Jesús. Tú estás afirmando algo, Carla. Yo, ¿qué le diría? Pues que lo pruebe. Efectivamente. ¿No? ¿Y a qué parte, digo, o por qué, de dónde deriva, de qué hecho deriva el señalamiento de que soy malicioso? Sí, de que no te conduces con, que no, a ver, de don Jesús, mala fe. ¿Cómo vas a destruir eso, compañera Carla? Permítanme tutearme y es de ida y vuelta. Ustedes pueden tutearme. Pues con un acto, ¿no? Un hecho comprobable. Ajá, no. Más bien, ¿qué es lo que con qué acreditarías eso? Con pruebas. Sí, con pruebas. Una grabación. Efectivamente. Por ahí, una vez me habló don Jesús, intercambiamos teléfonos y entonces ahí me estuvo diciendo algunas cosas. Podríamos decir, esa es una suerte de confesión, ¿no? Y Carla lo grabó. Y don Jesús le dijo, no, pues fíjate que vivo en un edificio y entonces le pegué al coche del vecino sin querer y pues bueno, pues me fui y no respondí, no le dejé mi teléfono y, oiga, vecino, le pegué a su coche y fíjese que usted me puede llamar y ahí nos arreglamos y entonces pues ya sea que venga el seguro
o que yo lo lleve al taller y todo eso. Y entonces, ese sería... En este caso, fíjense que también nos debemos conducir bajo esta perspectiva. Sí, yo también puedo decirles, oigan, pues yo soy un hombre probo, soy una persona muy, que se conduce bien y además tengo mi licenciatura y mi maestría y ustedes me tienen, a ver, pruébelo, pruébelo. Igual, ¿no? Si yo voy y mi señora me dice algo, oye, pues es que sé que no te estás portando bien porque invitaste a una compañera a un restaurante y a mí no me invitas y dices que no tienes dinero, pero ¿y qué le tendría que decir yo? Pruébamelo. Es la forma en que nos conducimos prácticamente en todas las materias. Lo electoral no es distinto de esto. Y vean ustedes cómo en la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es lo que rige la materia electoral, efectivamente se reconoce este principio, el principio de que quien afirma está obligado a probar. Nada más déjenme ver si lo encuentro, el artículo, porque ya lo tenía, aquí está. Vamos a ver. Artículo 15, párrafo 2. El que afirma está obligado a probar. Y entonces es sobre esa cuestión, pero aquí vamos a quedarnos con esta idea y yo les diría, vamos a tenerla presente porque esta es la clave en el tema de las nulidades. Principio de validez de los actos de autoridad y de los actos de todos los sujetos que participan en los procesos electorales. ¿Quiénes participan en los procesos electorales? Pues lo sabemos nosotros, es una cuestión de conocimiento común. Participan los integrantes de las mesas directivas de casilla, participan los de los consejos municipales, los consejos distritales, el consejo local, los partidos políticos. ¿Quiénes más participan en el proceso? Candidatas, candidatos, los representantes de los partidos, ya les había señalado, los directivos, los observadores electorales, los visitantes extranjeros, los ministros del culto religioso, los y las servidoras públicas o públicos, en fin, como se diga, etcétera. Todos hagan de cuenta, traemos nuestra aureola y nuestras alitas. De verdad, todos somos unos angelitos, todos nos portamos bien. Respecto de todos se presume la validez de nuestro actuar. De tal manera que si nosotros estamos actuando como representantes de una candidata o de un candidato, como en el jurídico de un partido político, y decimos, esta elección es nula, como dice el clásico, casi en todas las mañaneras, es que ya hay que proscribir el fraude de las elecciones. Pruébalo. ¿A qué fraude te refieres? Digo, pues sí, yo también puedo decir, no, yo soy un angelito. Fíjense que yo cuando era magistrado, me portaba muy bien, porque fui magistrado. Yo les vengo a platicar de cosas vivenciales y también cuestiones técnicas. Yo empecé a trabajar en el tribunal desde 1993. Entonces, ¿qué les puedo decir? Más salve el diablo por viejo que por diablo. O sea que tengo un cornillo bien retorcido, porque tengo mucho tiempo trabajando aquí y he visto
No les vengo a platicar, oigan, por ahí leí, hoy en la mañana la ley, o me desvelé y entonces no dormí, ni mucho menos. Les voy a pasar una presentación que preparé, que tiene todo el tema de nulidades. Se las voy a compartir. Pero bueno, entonces, todo se tiene que probar. ¿Qué tiene que hacer Carla respecto de don Jesús? Y para que don Jesús no esté solo, pues yo también voy a decir, yo soy su compadre de fechorías. Y Carla dice, no, pues es que no nada más es don Jesús, es también Juan Carlos. Y los dos, porque no solamente don Jesús le pegó, sino también Juan Carlos se bajó y todavía le pasó una llave al coche del vecino, porque como es cuate de Jesús, y Jesús le ha dicho que el vecino es un malandrín, que acomoda mal el coche, no lo deja estacionarse bien y todo. Dije, no, pues de una vez se la cobramos, que valga la pena el golpe. ¿Qué tiene que hacer Carla? Pues Carla tiene que probar. De esto, que sabemos que es lo que se da prácticamente en toda la materia del derecho, el que afirma está obligado a probar, ocurren las nulidades. De esto podemos establecer nosotros una primera conclusión. La materia electoral no difiere mucho de las otras materias. Cuando llegamos a la materia electoral no tenemos que poner la mente en blanco y decir, voy a aprender electoral. No, si nosotros ya tenemos muchas cosas, sabemos constitucional, teoría general del proceso, de procesal civil, procesal administrativo, y son cuestiones que ya también sabemos de esas materias. Se presume respecto a las personas la buena fe y en el caso de las autoridades, la validez del acto. Entonces, Carla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y cualquiera que esté haciendo valer nulidades, tiene que destruir esas presunciones. ¿Esto que implica? Dos cargas. Una carga administrativa, una carga argumentativa, tiene que razonar, explicar, y una carga probatoria. ¿De acuerdo? Entonces sería una segunda conclusión. Si respecto de todas las personas se presume la validez, la buena fe, y de ahí la validez de su actuar, como igualmente ocurre respecto de la autoridad, cuando yo estoy afirmando que es inválido, debo destruir esa presunción. Don Jesús, por favor. Gracias, maestro. Entonces, maestro, en este tema de la carga probatoria, usted dice que tenemos dos cargas, una, la argumentativa y propiamente la prueba, ¿no? Por ejemplo, cuando nos señalan a nosotros en el caso de violencia política de género, ¿no? Tenía que, nos señalan a nosotros de que generamos violencia porque no hicimos una invitación en particular a una mujer que ocupa determinado cargo. Mi argumento puede ser, sí, efectivamente, no la invité porque no le corresponde al ejercicio de su cargo estar presente en ese lugar, ¿no? Eso puede ser un ejemplo de la carga argumentativa y pues lo pruebo, supongo que lo debo de probar. Digo, yo estoy aceptando que no la invité, no tendría que probarlo de alguna manera, pero sí señalar en la carga argumentativa la parte de la ley que dice las funciones de esta persona son estas. Sí, ¿Así? claro. Y también como decir, si es mi obligación invitarla. Ah, mira, si estás obligado porque resulta que eres el secretario, el secretario del ayuntamiento y de acuerdo con tus funciones te corresponde. Entonces vean que muy buen ejemplo, compañero, porque ¿qué es otra cuestión que se deriva de esto?
¿Cuál es la materia de la prueba? El tema probando lo que está controvertido. No son objeto de prueba los hechos reconocidos. Si, por ejemplo, Leila Martínez y Alejandro reconocen, y los dos son partes en un proceso contencioso, que fulano estuvo en tal lugar, pues eso no va a ser materia de prueba porque es inútil. Si sobre eso no hay controversia. Luego, no son materia de prueba los hechos reconocidos. ¿Qué es materia de prueba entonces? Los hechos controvertidos. Leila dice que sí, estuvo fulano en tal lugar, y Jonathan, porque ya se me cambió la imagen, ya no me acuerdo, dice que no. Ah, bueno, eso es lo que van a tener que probar. Pero aquí, ¿quién tiene la carga de probatoria? ¿Jonathan tendría que probar que no estuvo? No, yo diría Leila, porque Leila está afirmando. Entonces, hechos reconocidos no son materia de prueba. Son materia de prueba los hechos controvertidos. Los hechos negativos no son materia de prueba, salvo que impliquen un hecho positivo. Si Jonathan dice, no, es que fulanito estuvo en otro lado, no estuvo ahí, pero estuvo en otro lado. Bueno, yo le diría, Jonathan, ¿para qué dices eso? Ahora tener que acreditar eso. En fin, pero miren. No me invitó, perdón, maestro, cuando me dicen, no me invitó, entonces no tenemos que demostrar, si yo digo, no me invitó, yo no tengo que demostrar que me hubiera invitado. Sí, yo diría en principio no, pero acuérdense, porque también hay modificaciones. Enseguida le doy la palabra, Carla, para concluir esta parte, por favor. Pero, ¿qué va a pasar, don Jesús? En el caso de violencia política de género, hay modulaciones en cuanto a las cargas probatorias. ¿Por qué? Por la cuestión de lo que se conoce como la perspectiva de género. Y entonces están los protocolos. Pero bueno, vamos a quedarnos en esta parte y tiene la voz, el uso de la palabra, la compañera Carla. Bueno, sí, por ejemplo, si en el caso, hablando de eso, si no le invitaron por el simple hecho de ser mujer o porque o sea, parece como un impacto diferenciado entre el sector de género, entonces ahí sí hay violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? O sea, depende cuál haya sido el motivo o por qué no se le invitó o por qué, cuál es el razonamiento y todos los hechos con los que se pueda probar, ¿no? Eso como que sí es importante para poder determinar si fue violencia política en razón de género o no, ¿no? O sea, como que hay ciertas características que sí tienen que ver para saber si es, no sé, si está limitando, anulando o menoscabando el ejercicio de sus derechos político-electorales o de su función como servidora pública o dependiendo del cargo que está teniendo. O sea, tiene que tener ciertas características para determinar si eso no es violencia, ¿no? Entonces, eso se tendría que probar y en dado caso, quien se queja o que supongo que es una mujer, en este caso, el ejemplo, no sé si era yo una compañera, al final tendrá que probar si es o no es, que finalmente ya salieron unas tesis que dice que no está obligado, pero yo creo que sí tiene que aportar las pruebas con las cuales está fundamentando su afectación, ¿no? Bueno, en el ejemplo que se puso. Sí, claro. Ajá, aquí hay una intervención. Dice, pero los motivos son difíciles probarlos, es más fácil probar la acción. Bueno, miren, en este caso, para ir saldando cuestiones, pues yo sí soy servidor público, pues lo que acreditaría, bueno, pues yo no diría, oye, primero que vería más por la cuestión de si tenía yo la obligación de convocarla. Era el caso que les decía. Eres el presidente municipal, o la presidenta municipal, porque la violencia política por cuestiones de género en contra de las mujeres se puede realizar
hombre, mujer o alguna persona de la diversidad sexual, quien sea. Siempre que tenga la cuestión esta, pues lo realizas en función de la mujer, de que es mujer, un impacto diferenciado, en fin, lo que se ha establecido tanto por la Suprema Corte como por la Sala Suprema. Entonces, pues ahí tendríamos que ver la cuestión de, por eso les digo, cargas argumentativas y cargas probatorias. Entonces, argumenta por qué se trata de un hecho positivo, si es un hecho negativo, si hay inversión de la carga de la prueba, porque es una cuestión de género o alguna otra circunstancia que te hace. ¿Cuáles son las reglas? Independientemente de que el juez o la jueza conocen el derecho, dame los hechos que yo te daré el derecho, pues nosotros le tenemos que ayudar, ¿no? Argumentar en esa causa. Digo, no porque sean unos topos, unos ignorantes los jueces, ¿no? En fin, a lo mejor yo sí lo era, pero no podemos predicar esto de los que están todavía. Pero bueno, entonces, quedémonos con esta parte y vamos a ver este planteamiento tan interesante que están haciendo entre Carla y don Jesús y también quien nos está señalando a ti, el Arturo, que cómo se modificarían esto que les estoy señalando como principios. Entonces, ya está claro. Primera conclusión, les decía, el derecho electoral no se aparta del orden jurídico nacional. Lo que sabemos de otras materias nos puede servir y tenemos que ver de qué manera nos sirve y cuáles son las modulaciones o especificidades que le van a dar un alcance distinto. 2, se presume respecto de toda persona la buena fe y respecto de la autoridad la validez de su actuar. 3, las reglas generales de prueba. El que afirma está obligado a probar. Si tú afirmas que este acto de la autoridad es irregular, tienes que destruir esos elementos que permiten sostener su validez. Esa va a ser nuestra actividad probatoria. Nuestra actividad, más bien, permítame precisar, nuestra actividad procesal. ¿Cómo, me permiten una expresión fuerte? ¿Cómo diantres ya sintió Jonathan, ya sintió José Luis, Leila y los demás callaron, entonces otorgar? ¿Cómo diablos le voy a hacer para destruir esa validez? Y ahí están las pruebas. Y otra cosa que debemos grabarnos. Sabemos que en el juicio de inconformidad tenemos 4 días regularmente. Hay por ahí alguna legislación que creo que les dan 5 días, pero no me acuerdo en este momento cuál es. Creo que es Hidalgo por la forma en que se hace el cómputo. Pero bueno, ustedes, Jonathan Alonso levantó la mano. Por favor, don Jonathan. Es en Chihuahua. Chihuahua, mire, qué bueno que nos lo precisa, porque si no, entonces hubiera quedado como mentiroso. No lo estoy inventando, pero bueno. Y aquí mi pregunta sería, oye, mi cuestionamiento, ¿me dan 4 días para juntar mis pruebas? Si tú planteas las cosas así, quiere decir que tu representado está en problemas o tu causa está en problemas, porque realmente no son 4 días. ¿Cuándo empezamos a preparar una buena impugnación de una nulidad o una buena defensa? Y esto sí quiero que se lo graben. Lo tengo por escrito y se los les voy a mandar el trabajo, además de la presentación. Pues, tienes todo el tiempo desde el momento en que se puede realizar una precampaña o campaña anticipada. Es decir, si tú quieres llevar una buena defensa en inconformidad para efectos de una nulidad, ¿cuándo tienes que empezar a preparar tu nulidad o tu defensa? ¿Cuándo? Desde antes que comience el proceso. Si a ti te dicen, oye, fíjate que yo soy Juan Carlos Silva Daya, y vengo
pues quiero ser candidato allá en el municipio donde viven mis papás, que es en Amecameca, Estado de México, y quiero ser candidato. Y bueno, pues empiezan a ver, déjame ver cuándo se va a realizar la renovación de los ayuntamientos municipales en el Estado de México. Creo que es en el 2024. Y entonces, ¿qué le diría o qué le tendríamos que decir a Juan Carlos? ¿Sabes qué? Tenemos que empezar a monitorear lo que está pasando en el municipio o en relación con la renovación del ayuntamiento municipal desde un tiempo prudente antes de que inicie el proceso, para ver quién está haciendo ya campaña, que sería anticipada, o una precampaña anticipada. Entonces tú vas a ir contra esos o esas personas, para incluir mujeres, hombres y de la diversidad sexual. Y entonces vamos a tener que empezar a monitorearlos, pero también que tenemos que monitorear lo que tú estás haciendo en redes, que si sales en la prensa, si haces unas declaraciones, si te portas bien, si te portas mal. Si, por ejemplo, vamos a pensar mi adversario, porque luego se dan las cosas así, ya por lo menos ya me tocó cuando era magistrado en un municipio en Hidalgo que iban hermanos contra hermanos. Y entonces mi hermano Arnulfo quiere también ser candidato. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues déjame ver qué hace candidato Arnulfo y tú qué haces, Juan Carlos, para ver cómo se están moviendo en las redes y cómo se están moviendo en la prensa, qué están haciendo. Si, por ejemplo, pues ya están empezando con la campaña, están regalando, no sé, despensas o alguna cosa así, que eso es irregular. Y luego, pues si tú eres servidor público y él también, y si están haciendo promoción, utilizando la propaganda con caracteres personalizado, o sea, no institucional, en violación al 134. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar la nulidad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, don Abdiel? ¿Desde los 4 días que tenemos para la inconformidad o desde cuándo? Desde antes de que empiece el proceso electoral. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué implica? Que tenemos que ir documentando todo lo que se va haciendo. ¿Qué quiere decir? Reuniendo pruebas. De eso se trata. Es decir, la nulidad no se prepara dentro de los 4 días, o como nos dice Jonathan, 5 días en Chihuahua. Van y me van a ver, oye, Juan Carlos, llévame mi defensa. No, pues vamos contracorriente, eso es lo único que le diría. Yo les diría, si se van a dedicar a lo electoral o ya se dedican a eso, preparen su inconformidad desde antes. ¿Y qué quiere decir? Vean el proceso como un continuo. Y no, bueno, ese es del mes de octubre del año anterior al del proceso, cuando yo me tengo que estar, no, desde antes. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Pues ya, si ves que hay el adversario, Arnulfo, mi hermano, ya está en campaña, pues ¿qué le voy a hacer? Le voy a preparar sus procedimientos especiales sancionatorios, sus procedimientos ordinarios sancionatorios, a lo mejor le voy a presentar una denuncia penal, digo, que no se entere mi mamá porque si no me va a borrar del testamento, ¿no? En fin, todo el asunto, el chiste es ¿de qué se trata? De inhibir, o sea, ir depurando, tenemos que verlo en esa perspectiva también. No todo es nulidad. Habrá cosas que tengamos que corregir y por eso hay que hacer procedimientos sancionatorios, procedimientos penales, echar mano de todo. Si hay que ir a la oficialía electoral, si hay que ir al consejo a decir, es que Arnolfo está haciendo campaña y vayan y díganle que no sé qué, y lo balconeo ahí en el consejo o en la legislatura local o donde sea, pues hay que ir a todas. Seguramente Arnulfo
hará lo mismo. Pero como yo voy a llevar a los mejores abogados, a Carla y a Jesús, Abdiel, Jonathan, Leila, Raimundo y los 8 más, Antonio, pues seguramente lo vamos a hacer trizas, ¿no? Porque vamos a operar con esta lógica. La lógica de no esperarnos a los 4 días y de ir documentando nuestro proceso. Con los administrativos sancionadores, ¿qué conseguimos? Depuramos, inhibimos y preconstituimos pruebas. Entonces hay que verlos con esa perspectiva, ¿de acuerdo? Bueno. Me gustó, ¿me puede repetir lo que dijo de los PES, del procedimiento A ver, probador? con todos los mecanismos que tenemos en el proceso, ¿qué hacemos? Depuramos, es el principio depurador del proceso. Inhibimos, porque como ya fui y balconeé a mi hermano, a lo mejor ya le bajó, y preconstituimos pruebas. O sea, ¿a mí de qué me va a servir que a mi hermano le apliquen una amonestación o una multa? De nada, acuérdense, hay políticos, malos políticos que dicen, en política todo lo que tiene precio es barato. Pensemos el caso de los influencers. Le aplicaron al partido una multa. ¿Y qué es más barato? ¿Una multa o una nulidad? Pues una multa, porque las multas se pagan con financiamiento público si se le aplican al partido. Entonces ese es un incentivo perverso. Pues, o sea, el día que le empiecen a anular al partido por hacer las cosas mal, pues es el día que va a entender pues el costo-beneficio más barato. Entonces, quedarnos con esas ideas y cómo preparar nuestro procedimiento. Entonces, ¿por qué se le va a decir a la candidata o al candidato o a quien se le va a llevar el proceso? Oiga, pues le va a costar la defensa esto. Ay, pero si nada más vas a hacer un juicio de inconformidad de tantas páginas, ¿no? Tu defensa, ¿qué incluye? Procedimientos sancionatorios, procesos penales, denuncias, estrategia en medios, muchas cosas. Entonces, sobre eso se tiene que plantear. Y entonces, tú puedes ir preparando tu juicio de inconformidad hasta 3 meses antes, porque ya sabes qué es lo que está haciendo y entonces qué es lo que tienes que ir haciendo valer, o de lo que te tienes que defender, porque si resulta que, Juan, vamos a pensar que Leila lleva mi defensa y entonces pues yo soy un candidato muy creativo y de repente pues le doy cargo a los bebés y le doy besito y además subo sus fotos en mi propaganda. Pues, ¿sabes qué? Va a estar atrás de ti la sala regional especializada, porque estás utilizando imágenes de menores. Y piensa que mi propaganda, pues estoy repartiendo, no sé, despensas. Y ahí leí la nueva y decía, oye, la propaganda tiene que tener un carácter utilitario y con elementos textiles. Y también se me ocurre que estoy utilizando programas del gobierno. Y ahí va, leí la otra vez, Juan Carlos, no puedo estar haciendo eso, estás utilizando recursos públicos y tal. Y entonces tenemos que estar pastoreando a nuestro candidato, a nuestro representado o nuestra representada, y estar marcándole, como dicen los niños, ¿no? Cuidando muerto, el que no se vale que estés aquí porque estamos jugando bote pateado, no sé qué. Y nada más estás cuidando la base. Y no, pues así tenemos que jugarla. Y entonces es una cuestión donde tenemos que ir documentando. Entonces ya vimos. Derecho electoral no es un derecho raro. Está dentro del ordenamiento jurídico nacional y le aplican las mismas reglas, principios, tiene especificidades. Hay presunción de buena fe y presunción de validez.
Nosotros tenemos que destruir esa presunción. La inconformidad no se prepara 4 días antes, sino es un proceso donde hay un monitoreo de la actividad de nuestro representado o nuestro candidato o nuestra candidatura desde el momento en que se puede realizar una campaña indebidamente anticipada o de nuestro adversario o adversaria, la de enfrente. Entonces tenemos que ir cuidando, monitoreando lo que hacemos y lo que hace nuestro adversario y documentar. También, Juan Carlos viene aquí a tratar de enseñarle o compartir algunas experiencias con los litigantes. No, porque también vamos a ver lo que la autoridad, cuáles son sus obligaciones y los partidos. Esto sirve por lo menos para una parte del espectro. Candidaturas y partidos. Y vamos a ver el caso de la autoridad. Entonces, reglas. El que afirma está obligado a probar. Son materia de prueba los hechos controvertidos. No son materia de prueba los hechos negativos, solamente los hechos positivos, salvo que tu afirmación conlleve la realización de un hecho positivo. No estaba aquí porque estaba allá. Bueno, pues ya, pues tienes que probar que estaba en otro lado, ¿no? En fin. Y hay variables, caso de mujeres o grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, niños, niñas, grupos en situación vulnerable o desaventajada o de atención prioritaria. Bueno, entonces, les voy a compartir una pantalla, una ventana. Ahí está. Listo. Ahí la pueden ver. ¿De acuerdo? Voy a tratar de ponerle un poco más. Bueno, no. Sí, pueden verla, compañeras, compañeros. ¿Sí? Bueno. Lo pongo así porque si no, después ya dejo de verlos ustedes. Entonces, ya vimos esta parte y los tipos de prueba que vamos a ver son los tipos de prueba que se establecen en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y recuerden, hay ordenamientos que dicen, pues puede ser cualquier prueba, salvo las que sean contrarias al derecho y la moral. Aquí en el caso de la materia electoral, eso sería, existe un tipo abierto de pruebas. En la materia electoral es un tipo cerrado de pruebas. Es un catálogo de pruebas cerrado. Porque solamente son las pruebas que están previstas en el artículo 14. Sin embargo, podríamos nosotros presentar algunas otras pruebas siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando no sean contrarias al derecho y la moral. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ha habido tantos avances desde el punto de vista de la tecnología y la ciencia, que hay muchas cuestiones que se ignoran. Y aunque pueden entrar por lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 6, cuando se dice, se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. Entonces, esta es una llave que prácticamente abre
el sistema, ¿no? Entonces, podríamos decir, hay catálogos de pruebas cerrados de números clausus o taxativos, solamente estos. Y en la materia electoral, aunque dice estos, lo cierto es que tiene una llavezota que abre, que fue la que leí, a otras pruebas. ¿Por qué? Pues porque sabemos, por ejemplo, cómo se han presentado las cuestiones en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en la misma red, y eso pues nos abre nuestro abanico de posibilidades. Entonces, aquí tendríamos que ser, nuestra creatividad tiene que ser muy amplia. Y todo lo tenemos que ver en tema de si vamos a llevar una defensa y resulta, como les dije, que Juan Carlos es el candidato y es muy creativo, es muy inquieto y luego no hace caso, pues nosotros tenemos que ir viendo, pues a ver cómo desactivamos problemáticas, cómo documentamos para que no. Si vamos en contra de Juan Carlos, ¿cómo documentamos para que sí? ¿Cómo preconstituimos pruebas para que sí? ¿Y cómo preconstituimos pruebas para que no? ¿O encontramos los argumentos para que no? Bueno, es que miras, sí, pero no por esto. O sí por esto y además con esto. ¿Me expliqué? Entonces tenemos que verlo en esa clave. Si vemos que el otro está muy arriba y pues nosotros estamos muy abajo, pues cómo tumbarlo. Digo, yo los voy a enseñar, yo estoy compartiendo cosas de un fair play. Si estuviéramos en otro ámbito, digo, en la Facultad de Derecho, pues les diría el fair play y también, como decía mi maestro, don Pedro Hernández Silva, que en paz descanse, que me enseñaba a procesar, me decía, les voy a enseñar trampitas procesales, pero no, yo les enseño el lado claro, nítido de la fuerza, no el lado oscuro de la fuerza. Eso ya lo aprenderán en otros lados, ¿no? Porque, en fin, hay desde quien dice, no, pues mira, vamos a generar tendencia en redes a través de los bots y pues las tendencias se generan para bien y para mal. Y yo nos voy a decir, sí, hagan eso. No, eso desde mi punto de vista no es correcto, pero estoy asombrado porque creo que ahora quienes ofrecen los servicios de defensa, de campaña, incluyen eso, de cómo se generan tendencias y tienen granjas de bots y todo eso. No, esto me parece que no es debido, pero bueno. También no puedo decir, oigan, no existe. Tapar el sol con un dedo, ¿no? Pues estoy viniendo a engañar, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, Maestro, una pregunta. ver, don Jesús. Las testimoniales en materia electoral solamente sí son declaraciones ante un notario público, ¿no? Y no es una fe de hechos, pues es una testimonial. Eso sale muy caro, maestro. ¿Se le puede solicitar de algún modo a los tribunales, pues, yo te ofrezco la testimonial y pon a tu secretario, al secretario que tú quieras, a levantar los dichos? ¿Por qué no se puede? Ya sé que no se puede porque lo dice la ley, pero no va contrario a todo este esquema, a estos paradigmas del 2011, ¿no es contrario a eso, maestro? Ahí les va. Miren, vamos viendo los tipos de pruebas. O sea, no te voy a decir en este momento, mi querido Jesús, pero sí un poco más adelante,
y me queda claro esto de las testimoniales. Pero bueno, ahí vamos bien. ¿Qué es lo que nos enumera el artículo 14 de la ley? Párrafo 1. Documentales públicas, privadas, técnicas, presuncionales, legales y humanas, y la instrumental de actuaciones. Son estos tres elementos. Ya las documentales públicas son aquellos documentos que genéricamente son expedidos por la autoridad en ejercicio de sus atribuciones y que tienen un carácter probatorio pleno respecto de lo que versa el propio documento. Documentales privadas son aquellas, cualquier otro que ofrecen las partes que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. Luego, las técnicas, pues ya lo señalé, la presuncional legal y humana, los que derivan de, porque en la ley se establece, se presume esto, o estos, contra tal cuestión no procede prueba alguna, o las humanas, las propias consecuencias que derivan de algunas circunstancias. Y la instrumental de actuaciones, es decir, lo que se desprende de los propios elementos que constan en el expediente. Entonces, las documentales públicas, las que se establecen en esta ley, son las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales, las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. Entonces, ahí está uno. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla y de los diferentes cómputos. 2. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Lo que consta en un acta circunstanciada, de una sesión de cómputo, de una sesión del Consejo Municipal, Distrital, Local, el Consejo General, etcétera. O bien lo que consta, por ejemplo, en la bitácora que se lleva del lugar en donde se resguardan los paquetes electorales, otra documental pública. Los recibos que tienen los integrantes de los consejos distritales de lo que le fue entregado a los presidentes, a quienes van a ocupar el cargo de presidentes en las mesas directivas de casilla, etcétera. Todo lo que se genere por la realización de actos por la propia autoridad tendrían este carácter. Y luego los demás que serían electorales. Luego distingue la ley de cualquier otra autoridad, federal, estatal o municipal. Y los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les constan. Y entonces, pues aquí entra notarios y fundamentalmente oficialía electoral. Entonces, muchas cosas coincido con don Jesús, pues sí sale muy caro llevar a los testigos con el notario. Pues el notario, pues ni te va a pelar, pero pues al notario, y si le dices, oiga, señor notario, es que dice la Ley General en materia de delitos electorales que si usted se niega, le vamos a presentar una denuncia porque es un delito. Pues, ¿qué va a hacer el notario? Pues menos te va a levantar el acta. Carla, por favor, compañera. Aparte, yo creo que pierde la naturaleza de la testimonial, porque ahí debería ser como en materia laboral que se puede repreguntar a los testigos, hacerlos dudar, ver constatar si los hechos fueron reales, si les consta o no les consta, hasta dónde les consta, y ver si hay contradicciones. Por eso se llama también a veces que se prepara a los testigos, ¿no? Entonces, a veces sí son testigos reales, a veces no son testigos reales, y entonces cuando pierde la naturaleza con esta fe de hechos que se hace ante el notario, en realidad es como una confesional que en realidad no le veo caso,
Yo de los asuntos que he visto, la verdad es que no hay nada, no se puede probar nada, aunque tenga fe pública. ¿Por qué? Porque pierde la naturaleza de lo que es una prueba testimonial en la que se le puede repreguntar al testigo, se le puede cuestionar ciertas cuestiones para desacreditar su dicho, ¿no? Entonces, esta naturaleza de la testimonial me parece que no es lo mejor cuando se hace con notario, ¿no? Creo que no es como te le enseñaron en la Facultad de Derecho, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, porque en otras materias se lleva de distinta forma la testimonial, ¿no? Y aquí pues nada más es una fe de hecho en donde se le hacen una serie de preguntas y contesta el testigo y listo, pero en realidad no es, pierde su naturaleza, ¿no? Para desacreditar o no acreditar. La verdad es que las testimoniales es para hacernos o allegarnos de la verdad de los hechos, ¿no? Y en este caso, para mí, pierde como su naturaleza, pero bueno, así está en la ley, ¿no? Entonces, Sí, sí, miren, la verdad es que como está prevista en la ley, es que las pruebas testimoniales, que es a ver si lo encuentro, dice, dice el 14 párrafo 2. La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en actas levantadas ante el fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la materia electoral? Tú tienes 20 testigos o los que quieras, porque ni siquiera te los limitan, ¿no? Como en otras materias a dos. Y si ya llevas un testigo singular, pues ya es tu asunto. No, aquí, sí, sí, tráete las testimoniales, pero vete con el notario. Yo diría, hay que probar qué pasa si las llevamos con un oficial electoral. Entonces, digo, todavía no me ha tocado eso y ya no me tocó porque ya mi encargo como magistrado ya lo concluí el 7 de marzo. Tuve 9 años allá en Toluca, desterrado de la capital, y entonces, pues bueno. ¿Y qué sucede? Efectivamente, todo lo que dice la compañera Carla, pues no hay, no es una prueba en donde tenga la posibilidad uno de preguntarles. Yo recuerdo que un amigo me decía que cuando él iba a los juzgados y le preguntaban que cuál era su profesión, él decía, mi profesión es ser testigo, ¿no? Entonces, y él testimoniaba todo, hasta cosas que ocurrían en la luna y en el desierto del Sahara, en el de Atacama, y al día siguiente había estado en el de aquí de Sonora, y en fin, pues ya sabemos cómo son los testigos, ¿no? Pues dígame usted qué quiere que declare y lo que es preparar un testigo, pues preparar un testigo pues prácticamente es aleccionarlo, ¿no? Entonces, en fin, permítanme, por favor. Bueno, sí, adelante. Bueno, sí.
Muchas gracias, perdonen. Entonces, era una llamada impostergable de la escuela de mis hijos. Entonces les decía, eh, se da esa problemática efectivamente de las testimoniales y que también hay un tema. Si nosotros si en el ámbito de la jurisdicción se empieza a admitir testigos, y regularmente los testigos se ofrecen por hechos, si no me equivoco. Entonces, imagínense en una inconformidad de una elección, de nulidad de una elección. Imagínense los testigos. Si, por ejemplo, se ha presentado el caso de que presentan juicios de inconformidad y han presentado 2,000 juicios de inconformidad, porque son los ciudadanos que están inconformes. Ahora imagínense si les dicen, oigan, que necesitamos testigos, pues todo el mundo va a querer ir a rendir su testigo y ¿qué va a pasar? Enseguida le doy la palabra al compañero aquí. Se va a bloquear y si el magistrado, la magistrada, los secretarios están viendo lo de las testimoniales y las confesionales y se pregunta y repregunta, yo les voy a decir, cuando veíamos las laborales, las audiencias laborales, casi nos aventábamos como 3 horas. Y además yo tenía que estar en la laboral. O sea, no le decía a mi secretario, ay, ya véndate la laboral y cuando termines me dices si la firmo. No, pues yo sí voy a las laborales, yo sí iba a las laborales. O sea, digo, hay otros que lo hacen a control remoto o otros que ni siquiera van, ¿no? Otras. Pero pues cada quien, ¿no? Entonces, en fin, esta es esa cuestión. Hasta ahora lo que tenemos, que se tiene, que las testimoniales y las confesionales tienen que ser ante fedatario público, es decir, vas ante un notario y realmente ¿para qué sirve? Para nada. Sí, se genera un leve indicio, un principio de prueba, pero tiene que estar advinculada con otra prueba, relacionada con otras pruebas. Entonces, ¿yo qué diría? Sí, o pues no, pero pues generalmente, ¿qué van y dicen? Los testigos van y dicen otras cosas que realmente no ayudan. ¿Te ayuda qué más? Lo que se hace constar en las actas, en las hojas de incidentes, por los representantes o los de la mesa directiva de casilla, los videos, fotografías, y esto también está documentado en la prensa, pues porque a veces hay posibilidad de decirle al reportero, oiga, fíjense que están repartiendo despensas en tal lugar. Y los reporteros, pero ni tardos ni perezosos, se lanzan al lugar. ¿Y qué luego ha pasado? Que llegan los adversarios, ¿no? Y llegan antes iban con los integrantes del Consejo Municipal o Consejo Distrital. Ahora, ¿qué se hace? Pues se lleva a los de la oficialía electoral. Y esos no te pueden decir que no pueden. Tienen que ir, están obligados. Y entonces los llevas y ya con eso, olvídate, ya ni siquiera la prensa. Digo, la prensa te va a servir para hacer argüende. Pero ya con eso, hay que estar cerca del oficial para decirle qué es lo que tiene que verificar o certificar el oficial electoral. Y entonces, pues decir, oiga, y mire, ya vio que además está esto, y además ya contó que cuántas cajas son, y además ya vio que hay un camión o 2 camiones que no se han descargado, y además que aquí hay una fila de tantas personas, y esto y lo otro, y entonces, pues, le vamos a decir nosotros qué es lo que tiene que estar viendo, porque es lo que estamos advirtiendo, y que nos sirve, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata en esta cuestión? Pues de ver cuáles son las herramientas, las armas que tenemos desde un punto de vista procesal para lanzarnos y revertirlo. A ver, don Abdiel, por favor. Nada más para comentarle o preguntarle más bien, maestro. La prueba testimonial
algunas, bueno, la mayoría de las ramas del derecho, si no es que todas, establecen el derecho fundamental al debido proceso. Es decir, en este caso en particular, nos comentaba que la materia electoral no está fuera del orden jurídico del Estado o de derecho. Pero, sin embargo, aquí, por ejemplo, en la testimonial, no permite refutar a los testigos. Simplemente los partidos políticos o la persona que impugne presenta la testimonial bajo notario, pero la contraparte no tiene la oportunidad de pues, repreguntar, refutar los testigos, las tachas. O sea, es algo incongruente el hecho de que pongan una prueba testimonial que no puede ser objetada por la contraparte en ese momento que está declarando el testigo. Sí, efectivamente. ¿Y qué procede en esos casos? Digo, el hecho que esté en la ley no significa que esté bien o sea lo mejor. Y si tenemos estos problemas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cuestionarlo, ¿no? ¿Y qué diríamos? Pues esta disposición es inconstitucional o inconvencional. Entonces, pues, vean ustedes las problemáticas que se está generando por estas cuestiones. Entonces, aquí tenemos otra enseñanza de lo que les estaba diciendo. Sí, efectivamente está dentro del orden constitucional, se tiene que ajustar, pero esto no implica que lo que está bien. Ya don Abdiel puso en crisis esta cuestión y nos está diciendo, pues esto es inconstitucional e inconvencional. A ver, si alguien me lo aplicara, oye, hay una sentencia donde van y me crucifican diciéndome es que hay testimoniales y fueron ante un notario y entonces pues está demostrado el hecho, pues yo qué diría, pues esa sentencia pues, se va a caer por un problema de inconstitucionalidad, la violación al debido proceso. Ahora también, oye, pues es la propia ley la que me está atando y pues hazlo valer. Digo, pero en lo que eso se resuelve, pues entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Pues como sí, y pues tenemos otro abanico y posibilidades. Por favor, don Jesús Octavio. Maestro, ayúdeme. ¿Cómo demuestro circunstancias de modo, tiempo y lugar cuando digo lo que estamos, lo que estoy presentando en el video, es más, en el acta de oficialía electoral, maestro, es pues que están descargando material, láminas, si quiere usted, y hay una fila de gente recibiendo las láminas? O sea, ¿qué demuestra? A ver, yo digo, complica. ¿Qué haríamos? Miren, por ejemplo, yo lo planteo así. Alguien me dice, oye, ¿ya viste la película de, y perdonen que utilice este ejemplo, el perro samurái? Y si yo vengo y les digo, pues la película del perro samurái trata de un can que salvó un pueblito. Y van a decir, como me dice mi hija, pues qué chapa, Juan Carlos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en estos casos? Como cuando describimos una película. Y yo diría, pues en estos casos, pues tenemos que ser los mejores narradores. Yo lo que te estoy pidiendo no es un resumen de la película del samurái, sino que me platiques los hechos relevantes para que yo pueda comprender de qué se trata. Y entonces, pues mira, si te comento, era un perro que lo expulsaron de tal lugar y en el reino había un gato malo que tenía un ejército de gatos y mandó al perro como guardia a un pueblo donde ahí medio rascuachón, donde había gatas y gatos, y dijo que iba a tener que ser el custodio. Y bueno, y les empiezo a narrar todos los detalles. Entonces, pues, ¿qué sabemos?
tiempo, fecha, hora, ¿qué comprende ese tiempo? Circunstancias de modo, tiempo y lugar, camiones, despensas, etcétera. Y no nos complicamos la vida. Pues digo, sacamos fotografías, hacemos impresiones y video. Y le pedimos al oficial, ¿sabes qué? De tal cámara, con tales características, y queremos que se englose también al acta. Y consta que yo lo traigo aquí, pero pues debemos tener bien claro el reglamento de la oficialía. Carla Denise, un segundo y platicamos. Y entonces, y de esa forma, y entonces es como referirnos al mejor recuerdo. Y nosotros tenemos que estar ahí ayudándole al oficial o a la oficial para referir qué es lo que estamos presenciando, ¿no? Tenemos que ser unos buenos narradores y hacer una muy buena descripción para referir la magnitud del hecho, la importancia del hecho que estamos presenciando, que estamos constatando con nuestros sentidos. Y a veces, pues, sí, por ejemplo, para la cuestión probatoria, tiene que ver lo relativo al olor, pues hasta eso hay que decirlo, ¿no? Pero si es una cuestión, los hechos relevantes, los aspectos relevantes del hecho. Pero si es algo superfluo, no te despreocúpate del olor, pero si tienes que decir, con un olor nauseabundo propio de un lugar donde aparece carne putrefacta, pues sí, porque a lo mejor estamos refiriéndonos a un homicidio, ¿no? Y entonces, pues es muy importante decir esa cuestión, porque pues hay un cadáver, supuestamente, pero no lo encontramos, ¿no? Pero ya hiciste constar ese dato. Y en este caso, si estamos pensando el tema de las despensas o el dinero o tarjetas, pues tendríamos que hacerlo de esa manera. ¿Y qué consigues? Consigues inhibirlo, consigues que se certifique y verifique, y qué es lo que tienes que destacar. Y pues si tienes que referirte a la afiliación de la persona, es muy interesante la fila. Si nada más dicen la fila, pero si en la fila dices aproximadamente 200 más o 200 personas, pues va a ser relevante porque son 200. Si es un grupo de 10 personas, las que está organizando todo el argüende y los otros están formados, pues ¿quiénes están organizados? ¿Quiénes están formados? ¿Cuántas despensas se advierte? Y si afuera hay camiones, y si está en qué lugar se ubica, porque no es lo mismo, por ejemplo, pensemos el caso, una barda que esté en un callejón donde dice el candidato fulanito de tal es narco y pederasta, si la barda está en un callejón, pues no va a impactar, pero hay que decirlo. Pero si la barda está en una avenida principal, vamos a venir a pensar en el eje central cerca de la torre latinoamericana, oye, pues casi está en el Zócalo, ¿no? Te va a cambiar porque esa sí te pega, pero la que está escondida ahí en el callejón del Sapo, en Coyoacán, pues es un callejón que nada más entran ahí los que quieren, digo, los que viven ahí, y a lo mejor es muy peligroso y dice que nadie entra, ¿no? Pues no pintó. Entonces son estas cuestiones. Un espectacular con propaganda sin carácter institucional, donde aparece el presidente municipal está otorgando, gracias, presidente municipal, por los puentes que colocaste. Y entonces, características.
colocado en una vialidad en el edificio fulano de tal, a una altura de tal, visibles las letras con estas características, está la fotografía, en fin, te va a servir. ¿Me explico? Carla, por favor, compañera. Gracias, maestro Juan Carlos. Bueno, ahorita con el planteamiento que estaba haciendo aquí el compañero Jesús, igual recuerdo yo en su momento fui secretaria de comité distrital aquí en el estado de Michoacán, donde radico. Y es muy interesante esa parte o ese planteamiento que él hace referencia, ¿no? Cómo poder acreditar ante las oficialías electorales. Aquí en Michoacán todavía en ese tiempo que yo estaba, no eran como oficialías electorales, sino que los secretarios de los comités distritales hacíamos como esa función. Y era interesante, ¿por qué? Porque, bueno, en el caso concreto, a mí lo que me solicitaban mucho los representantes de partido político acreditados ante el Consejo Distrital, era acudir directamente a los lugares, ya sea que me llamaban por teléfono o cuando era, ahora sí que en el momento que se estaban entregando las despensas o que se estaban descargando bultos de cemento o lo que fuera, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros nos trasladáramos y pudiéramos levantar de viva hora, así que de manera directa la certificación, ¿no? Y ya nosotros de manera minuciosa hacíamos nuestras anotaciones, tomábamos fotografías y todo eso para en su momento ya plasmarlo en el documento, en la certificación de lo que habíamos nosotros tal vez visto, ¿no? Y era una manera que ellos tenían también como de acreditar las situaciones que se estaban dando. Y también había veces que nos proporcionaban elementos para que nosotros podamos hacer la verificación, ¿no? Regularmente es una cuestión en las redes sociales de verificar los links y todo eso, que también nos proporcionaban toda la información, las descripciones, y nosotros, de lo que ellos nos proporcionábamos, nosotros desahogábamos la verificación, ¿no? Para acreditar si lo que ellos habían informado era correcto. Entonces, yo creo que esos son elementos interesantes, importantes, que en ocasiones los representantes del partido político desconocen o no lo manejan de manera adecuada, por lo cual en ocasiones se puede llegar a tener una deficiencia en la carga de la prueba. Eso era lo que quería comentar, maestro. Gracias. Gracias, compañera Carla Denise. Don Abdiel, por favor. Maestro, ahorita estaba comentando de la prueba de video y de fotografía. Mi pregunta era, en la mayoría de las ramas del derecho se establecen las pruebas con su medio de perfeccionamiento. Aquí en materia electoral también se tiene que ejercer algún medio de perfeccionamiento para la prueba, o bien simple y sencillamente se ofrece, y así como se ofrece el video, adquiere valor probatorio. Esa es mi pregunta. Bueno, miren, a ver, no es tanto que se tengan que perfeccionar, sino lo que hay que pensar es cómo sí. Respecto de las fotografías, de los videos, de grabaciones, que se ha considerado siempre el tribunal. Son medios de reproducción y como los ofrece una persona, y esa persona tiene el dominio realmente sobre la prueba, en cuanto a que fue grabación, o fue una impresión, una fotografía, o una grabación, o el video, etcétera, una USB donde contiene videos, imágenes, grabaciones, tú lo ofreces algo respecto de lo cual tú lo grabaste, y entonces hay precedentes donde se ha establecido cuáles son las reglas, de dónde se obtuvo, quién lo grabó, en fin, hay sentencias, no lo recuerdo bien, pero yo lo puse en una sentencia, bueno, lo construimos la secretaria, el secretario y yo, y decíamos cuáles eran las características para darle mayor certidumbre, porque en automático, ¿qué pensaba el tribunal? Como son medios de reproducción de imágenes y son fácilmente manipulables, editables, pues uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, he visto fotografías en donde ponen, vamos a pensar, la Kardashian, ¿no? Que creo que son unas modelos muy, muy guapas, o influencers o no sé qué. ¿Y qué tal si a una de esas influencers le ponemos la cabeza
de Carmen Salinas. Queremos hacer un meme. Y hay unos tan buenos que dice uno, qué bárbara, ¿no? Se parece a la casera de Nosotros los Guapos, efectivamente, ¿no? Pero no salía tan con una figura escultural tan así. O yo, es que ahora que mi esposa está de viaje, ¿qué tal si yo quiero portarme mal? Y digo, pues necesito una figura escultural de hombre. Y entonces, ¿quién podría ser? Pues no sé, pues es que no me fijo mucho en los hombres. Pues no sé si Arnold Schwarzenegger, ¿no? En sus buenos tiempos. Y entonces nada más le cambio y le pongo mi rostro, ¿no? La cabeza. Y ya, y me pongo en una de esas páginas de citas para solteros, veteranos, no sé si veteranos de más de 50 años. Y entonces, pues voy a decir, voy a aprovechar estas 2 semanas que voy a estar libre y voy a decir, soltero, sin compromiso, me quito el anillo y ya. Y entonces fíjense cómo se ha construido en la materia electoral esa cuestión. Pareciera que presumimos que todos tienen mala fe y nos van a ofrecer videos editados, como esta necesidad de Juan Carlos de portarse mal estas 2 semanas. Pues, oye, estás desacreditando mi prueba con una presunción que no es lógica, porque pues no me estás diciendo hace rato que se presume la buena fe. No, más bien es una cuestión de que como tú tienes interés en la prueba, y es una prueba respecto de la cual nos tienes que decir quién la grabó, a través de qué medio, las circunstancias también, pues pareciera que ese beneficio, ese interés, no, no derivan de esa circunstancia elementos que nos permitan a nosotros darle plena fiabilidad a la prueba, por la propia naturaleza de las cosas. Evidentemente no vas a venir a ofrecer una prueba que te perjudica. Y de lo que se trata es de aproximarnos al conocimiento de la verdad a través de esos elementos probatorios. Aunque les debo decir, sí me ha tocado juicios en donde uno dice, no me defiendas, compadre, ¿no? El abogado o la abogada viene y ofrece pruebas que prueban en contra de su cliente, ¿no? Y sí ha pasado, o hacen afirmaciones también, ¿no? Por ejemplo, una vez me pasó que teníamos un asunto de violencia de género y todo lo que venían a decir el abogado, o supongo que era el abogado, que venía defendiendo a alguien de Hidalgo, dices, no, es para matar al abogado. Y pues todos eran argumentos de violencia política de género y decía, es que yo tengo mamá y tengo mi hermana y por eso quiero a las mujeres y todo eso. No, no quieres a las mujeres por eso, es porque son mujeres, porque finalmente terminas tú utilizando estereotipos para supuestamente defenderla. Y a pesar de que son mujeres, también hay que respetarlos. Pues eso es tan discriminatorio como decir, bueno, a pesar de que son afroamericanos, también tienen derechos. Pues estás partiendo de una suposición de que a pesar de que son personas no dignas, pues hay que reconocerles derechos. Pues así estaba sosteniendo eso, ¿no? Pero bueno, esto es anecdótico, nada más. Luego les paso el nombre del abogado para que pues tengan cuidado, ¿no? En fin, esto, pues finalmente así están las cosas y yo les voy a decir, no cifremos nuestras esperanzas en las testimoniales porque ya sabemos qué problemáticas tienen y cómo te las van a valorar, pues sí van a decir que es un leve indicio. Y en el caso de las técnicas, yo diría, váyanse sobre eso, videos, fotografías y todo, y luego sobre todo si esas cuestiones, por ejemplo, hay un elemento probatorio respecto del cual uno no tenga dominio,
y pertenezco a otra fuente productora de la prueba. ¿Cuál, por ejemplo? Prensa, oficialía. Y entonces, oye, sí, yo confieso que yo sí tengo el control sobre el video, yo lo grabé con mi celular, es mi celular, pero sobre lo que no tengo control es sobre un periodista y el periodista coincidió y entonces es una fuente distinta y el periodista verificó, sí, y a lo mejor no lo dijo bien como nosotros queríamos, pues son notas a veces muy breves, pero esa vinculación es ideal. Entonces sí me explico a lo que voy. Si tú tienes otro elemento probatorio respecto a lo cual vamos a vincular, en principio yo les diría para acabar pronto, hagan de cuenta que tengo alguien que esté empezando en estas lides electorales y le diría, mira, para que no nos hagamos bolas, lleva el mayor número de pruebas. ¿De dónde? De distintas fuentes. Porque si va y me dice, pues son un chorro de testigos, no te va a servir, porque no es un concurso de popularidad. Es un concurso donde las pruebas de distintas fuentes coinciden en los aspectos esenciales. Ese es el aspecto relevante. Entonces, ¿qué tenemos? Otra conclusión. Tenemos catálogos de pruebas de números tan amplio, taxativos en materia electoral, pero tenemos una llavezota en las pruebas técnicas y aquellos descubrimientos de la ciencia y de la técnica. Y entonces ahí se abre y nuestras posibilidades probatorias son muchas. Entonces, dentro de nuestra estrategia, no son 4 días, porque tú, ¿cómo vas a preparar tu defensa? Desde antes. Y vas a ir documentando. Y vas a ir inhibiendo, vas a ir depurando lo que se pueda corregir de tu representado, tu candidatura, tu partido, igual como autoridad jurisdiccional. Nosotros no vamos a favor ni en contra, bueno, cuando yo era magistrado, sino lo que debe ser. Y entonces, desde esa perspectiva, tus posibilidades crecen, porque ves la nulidad como una parte del proceso, no como tu objetivo principal, sino la nulidad, la inconformidad dentro de un gran abanico de posibilidades procedimentales y procesales, administrativos sancionadores, denuncias penales, actuaciones ante los consejos municipales o distritales. La compañera Carla Denise no nos va a dejar mentir, cómo luego los representantes o las representantes de los partidos empiezan. Y sabemos que en este momento en tal municipio está ocurriendo esto. Y entonces, pues todos los representantes, ¿cómo que se están portando mal en ese municipio? A ver, presidente del consejo, presidenta del consejo, mande en este momento a la secretaria a ver qué está pasando allá, o que vaya el oficial. Y los partidos, pues ahí los ven, están hablando, porque, oigan, ya nos descubrieron, nos agarraron en la maroma, bájenle. Y entonces, ¿qué sirve? Se inhibe y también documentas. Y empieza el representante, no es cierto, porque realmente lo que estamos haciendo es esto, y el otro dice, no, sí, nosotros vimos, y se empieza a hacer ahí el tema. Sirve como estrategia. Y si están ahí los de la fuente del periódico, o si tienen comunicación, oye, fulanito, le hablan a su amigo periodista, ¿sabes qué? Hazme la balona, vete a ver esto, ¿sabes qué? Nos acabamos de enterar que están descargando, como nos mencionaba Carla, bultos de cemento o la varilla, o están repartiendo mochilas con útiles escolares o tarjetas, esto, lo otro. Y se hace. Pues a mí lo que me interesa es que no se haga. A mí lo que me interesa es también que se documente. ¿Me explico? Entonces hay que verlo en esa perspectiva. No es nada más una prueba, son varias pruebas y de distintas fuentes. ¿De acuerdo?
Ya vimos el tema de las cargas probatorias y quién tiene la carga y las llamadas cargas dinámicas. Y sobre eso nos vamos a ir en este momento. Yo les recomiendo, por favor, si quieren tomar nota, que lean de la página 68 a la página 84 del sub-hin-359 diagonal 2012. Sub-hin-359 diagonal 2012, que es una sentencia del juicio de inconformidad de la elección presidencial del 2012. ¿Quién? AMLO versus Peña Nieto, y que también estaba, creo, no me acuerdo si otro, no sé quién era el otro candidato, ya ni me acuerdo. Porque ahí se habla de esto, de las cargas dinámicas. ¿Qué son las cargas dinámicas? A ver, que es algo que ya empezamos a ver. En principio, ¿quién tiene la carga de la prueba? A ver, alguien para ver si van quedando claros. Alguien que me quiera decir, ¿quién tiene la carga de la prueba? Pues el que afirma está obligado a probar. Efectivamente, el que afirma, en principio. Y ya vimos que salvo que se trate de hechos negativos que involucran una cuestión que es la afirmación de un hecho positivo. Yo no estaba porque estaba en otro lado. Ahora, las cargas dinámicas implican el reconocimiento de circunstancias en donde existen modulaciones a este principio, el que afirma estaba obligado a probar. El reconocimiento de circunstancias que implican modificaciones al principio procesal relativo al hecho de que el que afirma está obligado a probar. Porque el ordenamiento jurídico identifica casos en que la carga probatoria le corresponde a un sujeto distinto en relación a su situación preponderante o de dominio, coma, o bien, coma, porque tenga las pruebas a su alcance. Si ejemplificamos, va a quedar más claro. Por ejemplo, ¿en qué casos? Situaciones que tienen las pruebas, la autoridad. Oye, ¿quién tiene las actas? Pues la autoridad. ¿Quién está obligada a aportarlas al proceso? La autoridad. Otro, compañera Carla, con su ejemplo muy al principio usted nos dio luz cuando hablaba de los testimoniales. ¿Cuál sería una carga dinámica que tienen las pruebas? Ay, pues que le puedes hacer repreguntas. No. Ley Federal del Trabajo. Ah, bueno, sí, pues que puedes repreguntar o puedes tachar a los testigos. No. ¿Por qué se modifica? Es una disposición de la Ley Federal del Trabajo que dice, está obligado a aportar las pruebas. Empieza con P de patrón. O sea, no la capté, perdón, pero que los patrones tienen que probar su dicho. Efectivamente, no. ¿Por qué tiene que aportar pruebas el patrón? Porque es el que las tiene. Bueno, sí, están en su poder, claro. Efectivamente, ese es muy bien, compañera Carla. Me lo contestó usted, pero gracias. No, pero es que porque luego fíjese que hay personas que les digo, empieza con P de patrón y me dicen, ¿el policía? No, el patrón.
así ha pasado. ¿Por qué? Sujetos que tienen por su circunstancia o por una cuestión derivada del derecho, la obligación de aportar las pruebas. El patrón, oye, lo de los militantes, ¿a quién se lo debo pedir? ¿Al pobre militante o al partido? Al partido. Al partido. ¿Por qué? Porque el partido está en una situación de dominio. Entonces, ¿cuál es la regla en el proceso? ¿Cómo nos decían que era el proceso? No sé si lo decía Kiovenda. El proceso es un combate entre iguales. Pero decía el ranchero, ¿no? Hay unos más iguales que otros. Si no reconocemos la desigualdad, no va a ser un combate entre iguales, va a ser una masacre. Si, por ejemplo, en esas situaciones de dominio, establecemos las cargas probatorias a otros, así en esas condiciones, pues vas a terminar despedazando a los militantes, en el caso a las mujeres, a los niños, etcétera. Y por eso se establecen estas modulaciones a ese principio, porque de lo que se trata es que efectivamente sea un combate entre iguales, que son iguales, que tienen igualdad de oportunidades y de armas procesales. Y no hay igualdad cuando no reconoces la desigualdad. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero es la cuestión del principio de igualdad, la llamada de igualdad material, de la justicia distributiva, ¿no? O sea, ¿por qué no son iguales las mujeres y los hombres en el contexto mexicano? Porque la situación de la mujer es una situación de desigualdad estructural. Es decir, no, primero los hombres, las mujeres pues es el sector débil, la mujer se dedica al hogar, a la educación, al cuidado de los niños y los enfermos, y las viejitas y los viejitos, y esos son estereotipos, y son cuestiones estructurales, sociales, que se han traducido en desventajas para las mujeres. Entonces, si esa cuestión no se reconoce por el derecho, no solamente para equilibrar, para empoderar a la mujer, sino también en el aspecto procesal, pues no estamos cumpliendo con nuestra función. Recuerden ustedes que el proceso, la relación procesal, como nos las marcaban en la escuela, decían que era la trilogía procesal. En la base, ¿quiénes se encuentran? Empieza con P de partes. ¿Quiénes? Jonathan. ¿Las partes? Efectivamente, Jonathan, las partes. No, digo, no me estoy burlando de ustedes, no. Esto se trata para darle otra dinámica, pero si ustedes me dicen, no, oiga, no coincidimos, en fin, las partes. ¿Y quién está colocado en el vértice superior? ¿Quién? La autoridad, el juez. El juez, efectivamente. Y entonces dicen los procesalistas, las procesalistas, el juez equilibra el proceso, pero el juez no es un tercero imparcial, el tercero imparcial que está colocado así, encima de todos y nada más está viendo. Si yo lo que estoy viendo es que es una situación desigual, que es una carnicería, como dicen, paren esa masacre. ¿El juez se va a quedar así de brazos cruzados? No, el juez tiene que actuar. Pero si deriva de una situación de desigualdad material, y entonces el juez equilibra, porque hay desigualdad. Yo tengo que actuar jueza, porque no hay igualdad. Pues es la regidora que va contra el presidente municipal
y el presidente municipal que trae atrás, además de sus atribuciones a la estructura del ayuntamiento y la administración municipal. Y esa situación, y además de ¿qué otra cosa? Pues todos los aspectos culturales. Pues ella se lo ganó, ¿para qué se lo anda buscando? Pues él es hombre, de él se entiende que se actúe así. No es una cuestión cultural, es una cuestión de atribuciones, es una cuestión de materialmente, si no interviene el juez, no habrá igualdad de armas procesales e igualdad procesal, porque la propia naturaleza de las cosas que te la va dando el contexto, te marca que tienes que actuar. Esas son las cargas dinámicas. Cuando existen modulaciones al principio general de que el que afirma tiene la carga de probar, porque por las propias circunstancias que imperan en el proceso o que deriven de la ley, se tienen obligaciones en cuanto a las cargas y se invierten las cargas probatorias. Don Jesús Octavio, por favor. Maestro, a lo mejor estoy equivocado, pero podría ser entonces, digo, no sé si es una carga dinámica, pero en violencia política en razón de género, cuando una mujer señala que fue amenazada, digo, entendemos que las amenazas no son públicas, sino que se hacen en un espacio oscuro, secreto, donde solamente está ella con el violentador. Entonces, esta es una carga dinámica, o sea, esto se convierte en una carga dinámica y yo tengo que demostrar que eso que ella dice no ocurrió. Es decir, si ella dice que el día 24 fue amenazada por mí en mi oficina, yo tendría que demostrar que el día 24 yo no estuve en la oficina, ¿así es? O sí, o o otra circunstancia, ¿no? Pues decir, no, mire, o estuve en la oficina y la compañera no fue, no hay un elemento, o fue, y lo que estuvimos hablando fue sobre discutiendo lo del presupuesto. Hasta ahí, ¿no? Efectivamente, pero no va a derivar, son cuestiones que hay que atender al propio contexto. Digo, sí hay casos que, por ejemplo, se graban las sesiones del Cabildo Municipal y bueno, uno ofrece el video, pues ahí está el video, está la versión estenográfica, pues revísenlo. Y pues no pasó las cosas como ella lo está diciendo. Lo cierto es que yo le dije, oiga, usted tiene que esperar su turno porque antes de usted pidieron la palabra tal, y llegado el momento se le dio el uso de la palabra. Punto. ¿No? Alguien más levantar la mano. Son cuestiones bien interesantes y vamos a ver. Sí, yo, bueno, pero por ejemplo, en materia de violencia política, si se encuentra involucrado un acto de discriminación, hay la reversión de la carga de la prueba, ¿no? Y entonces, pues tiene que desvirtuar la inexistencia de esos hechos, ¿no? Dependiendo del caso concreto, ¿no? Pero bueno, ahí sí existe eso, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, hay que juzgar con perspectiva de género. Y entonces, digo, tiene que haber señalamientos, tiene que haber un principio de prueba, un indicio, y bueno, pues eso ya empieza a generar obligaciones para la propia autoridad o respecto de aquel que se dice que realizó la violencia, pero de todos modos no implica que, digo, ya con que ella venga y diga, la compañía ya pues te crucificaron. Sí, no todo es violencia, la verdad es que no todo es violencia y no es nada más un simple dicho. O sea, porque tú, inclusive lo que estamos viendo, ¿no? Tendríamos que pensar en una situación concreta, pero en el ejemplo, pues fácilmente se puede desvirtuar y no, miren, ocurrió de esta forma o realmente lo que tenemos es esto. Sí, efectivamente estaban en la oficina del presidente municipal, iban a ver un tema del presupuesto y ella dice, pues es que me dijeron, ay, no, tú vete a tu casa, ¿qué estás haciendo aquí? Ya no estás de argüendera,
ve a atender a la familia, ¿no? Yo no sé para qué estás de regidor. Digo, lo estoy diciendo en un ejemplo, ejemplificando, digo, no, crean que estoy aquí viniendo a proyectarme, ¿no? Por favor, no se piense eso. Y entonces, pues, ¿qué tenemos que decir? No, bueno, realmente el presidente municipal lo que está diciendo es, vino a pedir lo del presupuesto y yo lo que hice fue remitirla con el secretario del ayuntamiento para que le diera las copias certificadas y que pudiera ella, la compañía, ver lo relativo al proyecto de presupuesto. Todo lo demás, desde luego no ocurrió nada de eso y hasta ahí. Y entonces, pero bueno, si y esto que implicaría, no, bueno, mira, es que la regidora iba con una persona y ella da un testimonio, bueno, ya tienes un indicio, pero no, estaba ella sola y con el presidente municipal, bueno, me parece que tendría que haber algo más y el presidente pues cumplió presupuesto y yo la remetí con el secretario del ayuntamiento. Yo, si hubiera tenido un asunto como magistrado con esas características, pues no diré es que ya es con el simple dicho de la regidora donde dice que le mandaron a su casa a hacer el quehacer y atender a los niños, pues diría no, pero si ya, por ejemplo, hubo algún otro detalle, por ejemplo, en las sesiones donde le negaron el uso de la palabra arbitrariamente, bueno, pues déjame ver, eso ya está cambiando, ¿no? Sí, cuando yo estaba como magistrado tuvimos asuntos, créanme, uno, donde quedó grabado, quedó registrado y está en la versión estenográfica y el trato que le daba el presidente municipal. Otro asunto donde en el primer caso no le dieron el uso de la palabra, en el segundo no le permitieron el acceso a la sección virtual, en el tercero la sustituyeron. Y dije, pues lo que sigue pues, es casi que la manden desaparecer, ¿no? Pues eso sí es violencia, fue increciendo, pues claramente, ¿no? Y él, ya cuando vino el presidente, no, bueno, es que realmente no la vi. No, bueno, si te dijeron dos regidoras y otro regidor que estaba solicitando el uso de la palabra. En otro te dijeron que no podía acceder y en otro, pues está documentado que llamaron al suplente, a la suplente. Entonces, pues mira, al verlo todo así, en secuencia, pues es invisibilizada. Y entonces, aunque me dijera, no, bueno, es que yo no vi, bueno, es que era lo que procedía legalmente y todo eso, pues se vio en secuencia, eso fue juzgar con perspectiva de género desde mi punto de vista. Y pues, ¿qué pasó? Pues echaron al presidente municipal y fue a dar, tenía hasta procesos penales abiertos, ¿no? Bueno, miren, concluyó el tiempo. De verdad agradezco la posibilidad de platicar con ustedes. Fue muy fructificante. Yo siempre he pensado que el que se lleva las mayores enseñanzas soy yo. Y esta sesión, gracias a todos ustedes, compañeras, compañeros, fue el caso. Espero que les hubiera aportado algo y nos vemos creo que el lunes para continuar con la exposición de algo que resultó recientemente incluido, ¿no? Entonces, ya vamos casi a la mitad, y la próxima sesión pues vamos a abordar lo relativo a pruebas prohibidas, insistir un poco más en facultades directivas del juez, pruebas y nuevas tecnologías, el sistema de valoración y documentación oficial electoral. En cierta forma, hemos tocado un poco de todo, pero bueno, ahí está. Entonces, les voy a mandar esta presentación. Como no soy díscolo, les voy a mandar la presentación completa, con otros temas, y les voy a mandar un artículo que escribí que tiene que ver con esto lo escribí ya hace algunos años y hay que verlo desde esa perspectiva. Les agradezco mucho a la compañera Carla, Abdiel, Jesús, Jonathan, Lelia, Carla, Alejandro Gutiérrez y 8 personas más. Raimundo también.
estuvo por aquí. Compañero Raimundo Carrión. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Lo declaro oficialmente inaugurado. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, maestro. Hasta Gracias, luego. maestro. Hasta Gracias. luego. Gracias.